Hola, hola familia, Dios los bendiga rica y abundantemente en este día tan especial como siempre decimos que el Señor nos está regalando. Bueno, bienvenido a todos los que estamos reunidos y expectantes por todo lo que vamos a recibir en este día. Mientras tanto estamos llegando, todos reciban un abrazo a la distancia, deseándoles que en este día sean todos muy bendecidos y muy bienvenidos a nuestra reunión. Así que le damos muchas gracias a Dios por una reunión más que el Señor nos convoca. Así es que aquí ordenando todo ya para comenzar nuestra reunión del día de hoy. Bueno, como hoy día estamos muy expectantes porque vamos a estar viendo un tema, como ahí lo dice en la frasecita, no te enfríes. No te enfríes, así se llama el tema de hoy. Así que te invito a que dispongas ahí tu tiempo, donde estés y comencemos este tiempo dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor su bendición para comenzar esta reunión. Oremos, démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo te damos muchas gracias porque creemos que este día, Señor, tiene un propósito muy especial y queremos y anhelamos, deseamos que tú hables a nuestra vida, que tú coloques, Señor, tu alimento fresco, ese pan de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, porque cada convocatoria que tú nos haces es para poder alimentar lo más profundo de nuestro ser. Estamos dispuestos, estamos anhelantes de lo que tú hablarás a nuestro corazón a través de tu palabra. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Y llénanos de paz y de tranquilidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como decíamos, darle gracias a Dios por este nuevo día que nos reunimos. Hoy día estaba sacando la cuenta y ya se cumplen 6 meses ininterrumpidos en estar haciendo las reuniones de lunes a viernes. Creo que han sido 6 meses inesperados. Nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo en esta sintonía de transmitir las reuniones. Pero yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. A ti personalmente te doy gracias por seguir adelante, por permanecer, por esa fidelidad. Yo sé que hay personas que todos los días están conectados, todos los días ya lo han tomado como un alimento de parte de Dios. Y por eso quiero comenzar esta reunión dando gracias a Dios por tu vida, porque evidentemente es algo que el Señor nos ha unido en este tiempo tan especial, inesperado, que esa es la palabra. Así es que muchas gracias por tu fidelidad y de permanecer aún en este tiempo y sobre todo acompañarnos. Porque nuestro único anhelo y nuestro único deseo es que sigamos alimentándonos, sigamos creciendo en la fe. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que es de mucha importancia. El título es No te apagues, no te apagues. Como nosotros sabemos, el mundo está cambiando totalmente. Y eso no es una novedad, es algo que está a la vista. Nunca en la historia se habían cerrado las iglesias. Nunca. A través de la creación de la iglesia cristiana, tal vez la habían prohibido, tal vez había sido castigada a través de imperios donde evitaban que funcionara, en fin, una persecución. Pero a nivel mundial, o sea, en todo el globo terráqueo, que haya una orden, que se cierren las iglesias,
evidentemente es algo que salió de todo lo normal. Debemos ser muy sensibles al tiempo que nosotros estamos viviendo. Lo que viene, sabemos bien que va a ser fruto de todo este proceso que estamos viviendo. Pero lo más increíble de todo, que en estos 6 meses, lo que personalmente he podido notar es que han sido probadas las bases de la vida cristiana, las bases de la fe de las personas, sobre todo de los cristianos, donde han estado colocados a prueba. Yo lo comparaba con un terremoto. En un terremoto se vienen abajo las casas o los edificios que no tienen una buena base. Entonces, esto yo lo veo exactamente similar a que muchos cristianos están viendo tambalear su fe, tambalear su vida cristiana, tambalear su permanencia, su fidelidad, ¿sí? En fin, con respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, el asunto es que sí se está comenzando a ver ese proceso de un cambio radical en muchos hijos de Dios, y sobre todo en la iglesia en sí y en general. Ahora, no podemos olvidarnos aquellos temas que vimos desde el inicio, acuérdense, que fueron temas de profecía, temas proféticos. Durante el primer mes, ¿se acuerdan? El primer mes, el segundo mes estuvimos hablando específicamente de temas proféticos, de las señales, en fin. No podemos sacar la mirada de esos temas, no podemos sacar la mirada de esa sintonía, porque creemos que estamos viviendo tiempos proféticos y ya nos acercamos a lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos poner en duda y debemos ser muy sensibles a lo que estamos viviendo en este tiempo. Ahora, ¿cuáles son las señales específicas que nosotros tenemos que ser sensibles y que estamos viviendo en la actualidad? Vamos a ver dos versículos del Apocalipsis. Apocalipsis 1.1, si quieres ya lo tomas, Apocalipsis 1.1 y Apocalipsis 22.6. Acuérdate bien que siempre nuestra alimentación espiritual debe ser por medio de la palabra de Dios, o si no se transforma simplemente en una motivación emotiva y emocional. Siempre nuestra enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios, guiada por la revelación del Espíritu Santo. Ahora, estos dos versículos tienen algo en común: el inicio y el final, casi, de lo que es el Apocalipsis. En el primer capítulo, en el primer versículo, Apocalipsis 1.1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estamos hablando el inicio del Apocalipsis, pero hay una frase fundamental. Dice las cosas que deben suceder pronto. Acordémonos que la palabra de Dios es viva en el día de hoy, o sea, es para hoy, exactamente. Entonces nos está diciendo que hay cosas que deben suceder. Si vemos el segundo versículo, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Podemos ver dos frases en estos dos versículos exactamente iguales. Cuando vemos bíblicamente algo tan característico, es porque algo el Espíritu Santo nos está mostrando para ponernos en alerta. Te repito las dos frases que se repiten: las cosas que deben suceder pronto. Hay cosas que tienen que suceder, hay cosas que van a pasar y que están pasando. Aunque oremos, eso no va a cambiar, no va a cambiar.
porque ya está establecido que tienen que suceder y tienen que pasar. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las señales que van a pasar? O que tal vez ya están pasando. Nos vamos a referir no a las que vienen o las que estamos esperando, sino, pone atención aquí, a las que ya estamos viviendo en la actualidad. Porque podríamos nosotros ver qué es lo que viene, porque mucha gente está esperando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Mejor refirámonos a qué es lo que está pasando en la actualidad. Y eso es lo que te quiero compartir a través de esta meditación o esta reunión. ¿Qué cosas van a pasar? O mejor dicho, ¿qué están pasando? 4 cosas fundamentales. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Necesito de que en estos minutos nos concentremos, pongamos mucha atención a este mensaje que estoy convencido que será de mucha bendición para tu vida. Un aprendizaje y un crecimiento y sobre todo una revelación que te va a llevar a buscar a Dios. Pon atención a 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir comprendiendo de una manera conforme a lo que el Señor nos tiene dispuesto ahora. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, partamos de esa base que está hablando el contexto de lo que ya se ha dicho y lo que viene con respecto al versículo que estamos en estudio. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que viene, lo que te voy a decir o lo que vamos a hablar está relacionado a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver 4 cosas previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para los hijos de Dios, es un mensaje para los cristianos, es un mensaje para ti y para mí por parte del Espíritu Santo previo a la venida del Señor. Dice lo siguiente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Primer punto, va o está aconteciendo en la vida de los cristianos, porque esto está relacionado a los hijos de Dios, a la iglesia, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira qué interesante y qué tremendo lo que nos está diciendo, porque claramente está relacionado, ¿sabes a qué? A que no te dejes mover. O sea, van a haber cristianos que van a ser movidos en su manera de pensar, movidos en su crecimiento espiritual, movidos. El Señor dice, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estamos siendo bombardeados, sobre todo en ideas, en pensamientos, en proyectos, en cuánta cosa. Y el Señor te dice, no te dejes mover. Mire qué interesante, no dice no te muevas, dice no te dejes mover. No os dejéis mover. O sea, te van a mover, te van a empujar, te van a sacar, te van a trasladar. Y dice ahí, a través de la manera de pensar. Hoy estamos viviendo un tiempo donde podemos ser movidos, sacados. Ahora, número 2, dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, etc. Dice, no conturbéis. ¿Qué significa la palabra no conturbéis? No conturbéis significa temor, la conturbación. Dice que es el tener temor. Incluso, si yo voy al diccionario, dice
un gran temor. ¿Qué es lo que produce que uno se conturbe? Evidentemente, las circunstancias, lo que está pasando, las noticias, la inseguridad, en fin, lo que estamos observando, que la iglesia tal vez aún no está funcionando como debería de funcionar. Eso me da temor, eso me da miedo, eso me empiezo a sacar conclusiones y empiezo a pensar muchas cosas. Número 3. Dice ahí, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Número 3. O sea, estamos hablando que en este tiempo es un tiempo de un levantamiento del engaño espiritual. ¿Y eso es debido a qué? Evidentemente porque estamos bombardeados a través de las redes sociales en lo que significa la cantidad de cosas que recibimos. Claramente, el Señor en este pasaje nos está diciendo que antes de la venida del Señor Jesús van a haber cristianos que se van a mover fácilmente en su proyecto hacia donde iban. Segundo, se van a llenar de temor, de incertidumbre. Tercero, van a ser engañados. Ahí lo dice claramente. Y por último, dice, sino que antes venga la apostasía. La apostasía. Creo que es una palabra que ya hemos estudiado, hemos visto, pero la voy a repasar. Apostasía significa separarse, significa distanciarse, significa divorciarse. Eso significa apostasía. O sea, claramente es que los tres anteriores me van a producir el cuarto, que es un separarme completamente. A eso le llamamos un enfriamiento. Otras personas, teólogos, hablan sobre la apostasía como un enfriamiento que la iglesia vive y va a vivir permanentemente durante este tiempo. Fíjate bien que muchos creen que para la venida del Señor tiene que venir primeramente un gran avivamiento. O sea, que se va a levantar la iglesia y se va a unir y vamos a alabar al Señor todos unidos y todos juntos. Te tengo que decir que según lo que la palabra de Dios nos dice, que la apostasía es antes de la venida del Señor Jesús. Y hay que estudiar bien qué significa la apostasía. Y la apostasía es un engaño, es separar, es sacar, es debilitar a la iglesia. Fíjate bien que en Lucas capítulo número 18, versículos 7 al 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate que es una pregunta con una respuesta obvia. Es como una forma de sacar una respuesta sin preguntártela directamente. El Señor Jesús dice, cuando yo venga, en el fondo, cuando yo venga por segunda vez, ¿hallaré fe? ¿Hallaré fe en la tierra? Fíjate que el Señor nos está diciendo que la apostasía sí va a ser una realidad y está siendo una realidad en este momento. Entonces, el mensaje de hoy es no te enfríes, porque estamos viviendo un tiempo donde el enfriarse va a ser algo que se va a proponer espiritualmente en el ambiente, en el aire y en la sintonía. Ahora, enfriarse significa que una persona no es que deje de creer, no es que la persona deje de o vaya a hablar en contra de la fe. No lo creo que alguien vaya a hacerlo así. Enfriarse espiritualmente es bajar los brazos. Pone atención a esto. Nosotros, al entender que la frialdad se produce por el anarquismo, te lo explico a continuación a través de un versículo. Fíjate bien que en Mateo 24:12 dice, Mateo 24:12,
dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire qué interesante. O sea, este enfriamiento espiritual es producido porque se ha multiplicado la maldad. Nadie puede negar que en estos últimos 20 años, estamos hablando de la década del 2000, del 2000 hacia adelante, se ha venido levantando un movimiento llamado anarquismo y que ha venido levantando todas las revoluciones sociales en los países en estos últimos 20, 15 años. Más se vio repotenciada o levantada de una manera extraordinaria. Estamos hablando de los últimos 3, 4 años. Lo vimos en Europa, lo vimos en Centroamérica, en Sudamérica. Países que entraron en crisis, países que entraron en caos. No nos olvidemos, tal vez esta pandemia tranquilizó todo. Pero te tengo que decir que hasta diciembre del año pasado, los países, muchos países, estaban en un caos anárquico. Anárquico significa un desorden social, un ir en contra de todo el orden establecido. Eso es lo que se estaba viviendo. Parece que se nos ha olvidado un poquitito, claro, como decíamos, entramos en esta pandemia y como que entramos en tiempo quieto, es como que nos quedamos congelados, es como que ya no se protesta, ya no hay problemas como los que veíamos el año pasado en muchos países. Podemos ver en Estados Unidos algo que está sucediendo, pero es un levantamiento interno de ahora último. Pero lo otro ya venía de hace rato en muchos países. ¿Qué significa esto? Significa que se multiplica la maldad, se multiplica el anarquismo. ¿Y qué es lo que produce? Produce que el amor de muchos se va a enfriar. Mira qué interesante. Fruto de esto pasa esto. Ahora, al producirse esto, entra en juego la pandemia, que es un cambio radical, un cambio total, sobre todo un ataque espiritual hacia las iglesias. Es algo increíble lo que ha pasado. No podemos dejar de destacarlo, lo que fue el ataque tan claro hacia lo que fue, a lo que es, hacia la iglesia cristiana. Pero de esto vamos a salir victoriosos, porque recuerda bien, Cristo tiene la victoria, Él jamás va a ser derrotado. Eso lo tenemos que tener claro. Pero sí, nosotros, los componentes de la iglesia, debemos saber qué es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Por eso yo comenzaba esta reunión dándote las gracias a ti por permanecer, por seguir adelante, por creer en esta iglesia. Tal vez no tenemos algo físico que reunirnos, pero acuérdate bien que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos tú, yo y 2 o 3 o 4 o 5, no importa el número, pero esa es la iglesia. La iglesia es los que estamos de acuerdo, la iglesia es los que estamos unánimes, la iglesia es los que estamos unidos. La iglesia es eso, la iglesia es eso. Claro, quisiéramos estar ya prontos en algún lugar, reunidos, etc. Pero eso es añadidura. La iglesia es que estemos unidos, unánimes y sigamos adelante en un crecimiento espiritual. Ahora, 3 cosas para que no te enfríes. Ponme atención ahora. Primeramente, Juan 15, del 4 al 6. Juan 15, del 4 al 6, dice lo siguiente, para que no te enfríes espiritualmente. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Fíjate bien que
en estos 3 versículos 5 veces se repite la misma palabra. ¿Sabes cuál es? Permanecer. Y si tú lo lees hasta el versículo 17 aproximadamente, tú lo vas a encontrar 11 veces la palabra permanecer. ¿Por qué el Señor Jesucristo repite y repite esta palabra? Porque evidentemente Él sabía bien que el permanecer es fundamental, es clave. Ahora, ¿a qué le llamamos el permanecer? Significa el permanecer, como lo lees en ese pasaje o en el capítulo, es permanecer pegado a la vid, pegado a la vid. Dice, no dejar un día sin estar permanentemente permaneciendo. El querer estar conectado con el Señor. ¿Sabes lo que significa el permanecer en sí? Es pasar tiempos con el Señor, permanecer en su presencia, permanecer en ese tiempo quieto con Él, el permanecer buscando su presencia, el permanecer que uno no ha bajado las ganas y el deseo de aprender y seguir conociendo el corazón de nuestro buen Padre. El permanecer, por eso yo decía, gracias porque sigues permaneciendo. Gracias porque permaneces junto a nosotros y nosotros junto a ti y seguimos adelante. Estamos permaneciendo en este tiempo, en esta sintonía, permanecer y sigamos perteneciendo. Y fíjate que una de las cosas extraordinarias que el Señor Jesucristo sigue hablando en ese pasaje de Juan capítulo número 15, habla en lo que significa depender de Él, porque el permanecer es que yo permanezco en Él, permanezco en su ministerio, permanezco en lo que el Señor a nosotros nos ha llamado. Yo le doy gracias a Dios que después de un tiempo nos miremos las caras y digamos, seguimos juntos. ¿Sabes que eso va a tener un galardón muy grande, va a tener un galardón muy extraordinariamente grande? Porque lo que menos hacen los cristianos en la actualidad es permanecer. Porque es muy fácil encontrar los problemas, lo malo, pero permanecer a pesar de, porque dice ahí, permanece, y tú lo has hecho, y le doy gracias a Dios por tu vida, por eso. Vámonos al segundo. El segundo está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Primero es permanecer. Vámonos al segundo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes? Que el segundo punto es orar. ¿Cuánto oraste hoy día? Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuánto tiempo oraste ayer? ¿Cuánto tiempo oraste antes de ayer? El Señor nos está llamando a orar para no enfriarnos. Por eso, tu vida espiritual no depende de mí. Depende de que tú seas ministrado a través de una línea de autoridad para oír la voz de Dios, oír el mensaje, para ser hacedor de la palabra. Pero tu vida espiritual no depende de otra persona. Tu vida espiritual depende de permanecer, de orar todos los días, porque tú podrías decir, pero entonces, ¿cómo yo voy a solucionar mis problemas? Yo no lo voy a solucionar tal vez estando ahí en silencio. ¿Sabes qué? El Señor es el que pelea por uno. El Señor es el que pelea por ti. El Señor es el que va delante de ti. Y eso es fundamental, que no saquemos la mirada de lo básico. No te estoy enseñando algo nuevo, no te estoy enseñando algo que tú no sepas. Todo esto es archiconocido. Pero ¿sabes? Llega un día en que uno lo entiende. Y creo que hoy lo estás entendiendo. Así de simple. Ahora, el orar es clave, es fundamental. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para orar?
¿Cuánto tiempo? ¿En la mañana, en la noche, en la tarde? En fin, ¿cuánto tiempo? Por eso, cuando uno se deja arrastrar fácilmente, cuando se deja atemorizar fácilmente, cuando uno se deja engañar fácilmente, como decíamos al inicio, ya soy parte de la apostasía. ¿Cómo yo evito la apostasía en mi vida? ¿Cómo yo evito no ser parte de la apostasía que está viviendo actualmente la iglesia? ¿Sabes de qué forma? Permaneciendo y orando. Y vamos al tercero. ¿Sabes cuál es? Juan 14, 23. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabes cuál es la tercera? La palabra de Dios y sus promesas. Qué extraordinario el que nos afirme la palabra de Dios. ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo vas ordenadamente esa lectura? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. En fin. Pero ¿cómo estás ordenado, disciplinado a través de lo que significa la palabra de Dios? Nosotros estamos llamados a actuar, a hacer, movernos. En fin, eso es algo lógico. Pero el Señor te dice las bases para que no te vengas abajo con un terremoto. Las bases de tu vida están cimentadas a través de cosas que son principios. Principios. Y los principios no se transan. Y estos son principios como otros más. Porque estos no solamente son los únicos. Hay otros principios. Yo solamente toqué en este tema, lo ordené, a través de solo 3 principios que para mí son muy importantes en este tiempo de la apostasía. Muchos dirán, es que todavía no lo estamos viviendo. Te tengo que decir, Cristo está a las puertas. Y antes que el Señor venga, es la apostasía. Y el Señor Jesús nos dice, ¿hallaré fe en la tierra cuando yo vaya? Evidentemente, Él nos está diciendo de que la apostasía va a producir un enfriamiento. No confundas en creer en Dios a estar tal vez encendido en el Espíritu. Son dos cosas que son distintas. Tema tal vez para otro tema, o materia para otro tema, mejor dicho. Pero sí, estas 3 cosas son fundamentales para no enfriarse espiritualmente. Por eso este tiempo no es para tomar decisiones que me lleven a otro propósito, a otro objetivo. Yo tengo que ser fiel. Por eso creo que cuando terminemos, vamos a mirarnos y vamos a decir, bueno, quedamos aquí, quedamos estos, pero nos vamos a sentir con un gozo en el corazón, yo creo, porque vamos a permanecer fieles a donde Dios nos ha llamado. Y yo le doy muchas gracias al Señor, muchas gracias al Señor, porque la iglesia somos tú y yo, somos el otro, y somos los que estamos de acuerdo, estamos unánimes. Eso es la iglesia. Así es que yo te invito a que hagamos una oración en esta noche y le pidamos al Señor que nos acompañe y nos revele y nos ayude a vivir con estas 3 claves o 3 principios para poder avivar el fuego, que el fuego se encienda en el corazón. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo te invito a que ahí donde estás, levantes tus manos al cielo y le des gracias a Dios, le des gracias al Señor. Porque Él habla en el momento preciso, Él habla en el momento justo de nuestra vida. Por eso te agradecemos, Señor, de que tú hayas hablado a nuestra vida en este momento. Tú sabes bien lo que viene, tú sabes bien lo que está todo preparado. Y como tú dices, Señor, hay cosas que van a suceder y van a suceder pronto. Como es tu venida, inminente venida tuya, Señor.
Pero previo a eso, viene, Señor, un acontecimiento a la iglesia. Y hoy, tú has abierto nuestros ojos para hablarnos. Por eso te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a no enfriarnos, a permanecer. Si tenemos que reunirnos en un parque, en algún lugar o aquí, o una conferencia o en una transmisión, ahí estamos. Permanecer. Orando en todo tiempo. No solo por nuestras necesidades, sino que adorándote y alabándote. Como también te pedimos que tu palabra se revele en nuestras vidas. Colócanos hambre y sed por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito eres, Señor. Toda la gloria es para ti. Yo te pido una bendición especial para todos los que aún permanecemos. Yo te doy gracias por aquellos que hoy están conectados y que siguen adelante, a pesar de 6 meses ininterrumpidos, Señor. Ha sido extraordinario, un trabajo de amor, pero permanecemos, y eso es lo bueno, Señor. Gracias yo te doy por cada uno de ellos, esta manada pequeña como tu palabra la declara. Muchas gracias, Señor. Bendícelos. Yo te pido que tú bendigas a los que permanecen en el nombre de Jesús. Bendícelos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, aquí yo tengo algunos... Soledad Seura, Campuzano, muy bien. Elena Mendoza, Fernando Gallego también lo está viendo, muy bien. Vidalia, Cielo Pérez, bueno, a todos, a Gregory, a Belén, a Early, Marlene, muy bien. Andrés, excelente, muy bien. Bueno, Ana Montañez de Perú, ¿no? Anita, Dios me la bendiga mucho. Betty Restrepo, Cielo Pérez, muy bien. Panchita Quesada, bueno, a todos, Dios los bendiga. Dios los bendiga a ellos, a ustedes, que permanecen. Y eso es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Realmente quebranta el corazón el saber de que aún seguimos. Y eso es grande. Keiter es anhelante por preguntas. Clarita colombiana. Muy bien. Clara Álvarez. Muy bien. Tengo un aviso que darles muy importante. Muy importante. Mañana no vamos a tener transmisión. ¿Ya? Si no, ya nos estamos viendo el día lunes. Mañana a las 9 de la noche no vamos a tener la transmisión, así que para que sepan que no se conecten y no estén ahí esperando, por favor, ¿ya? Por mañana no vamos a tener transmisión, así que esta sería la última de la semana. Muy bien. A ver, preguntas. Díganme quiénes son los profetas mayores. A ver, si querían preguntas, díganme ahí. ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Cuántos son? ¿3, 4, 5, 6, 8? ¿Cuáles son los profetas mayores? ¿Quién va a ser el primero que va a responder ahí? A ver. Me quedan 3 minutitos porque me están pidiendo preguntas y bueno, yo le voy a poner preguntas ahí. Contéstenme y respóndanme. Ya hay algunos ahí que me ponen 2, 3, 4. Muy bien, Pili, ahí respondiste. Excelente. Pónganme los profetas mayores. Sí, el domingo hay transmisión. El domingo normal. El domingo a las 10:30, como siempre. Profetas mayores, acuérdense. Sí, el domingo hay normal. Solo mañana no hay. Ya, solo mañana no hay.
Muy bien, los profetas mayores son 4, pero son 5 libros. ¿Ah? Son 4, pero son 5 libros. Acuérdense siempre. Muy bien. Y a ver, bueno, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Esos son los 4 profetas mayores, que en el fondo son 5 libros de profetas mayores, porque se repite Lamentaciones. Muy bien. Otra pregunta. A ver, el Pentateuco, rápidamente. Eso es muy simple. Nómbreme el Pentateuco, rápidamente. Nómbreme el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. A ver si se lo saben. Yo creo que se lo saben, es muy simple. A ver. ¿Hay alguien que ahí lo responda ya? Los primeros 5, pero no los vean, ¿sí? No los vean, no los vean. El Pentateuco. Muy bien, ahí ya empezaron a responder. Excelente. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Muy bien, ahí ya lo están poniendo. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, la última pregunta que se me está ocurriendo en este momento. A ver, vamos viendo. ¿Dónde fue el primer lugar donde llegaron después de cruzar el mar los hebreos, donde encontraron agua amarga? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Se acuerdan cuando cruzaron el mar Negro? El Mar Rojo, perdón. El Mar Negro, el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Y llegaron a un lugar a beber agua amarga. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Muy bien, Pili. Tú respondes de inmediato, ¿eh? Acuérdense bien, ese lugar era un lugar donde había agua amarga. Muy bien, se llamaba Mara. ¿Y el lugar de agua dulce, cómo se llamaba? Acuérdense bien que a los días se fueron a otro lugar y encontraron agua dulce. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Excelente, muy bien. Bueno, le doy gracias a Dios. ¿Cómo se llamaba ese lugar de agua dulce? Nadie me lo responde. Bien, Gregory. Elim. Elim. ¿Te acuerdas? Elim. Excelente. Bueno, Mara y Elim. Eso es un tema muy interesante. Muy, muy bueno. Muy, muy. ¿Cómo se llamaba el papá de David? ¿Cómo se llamaba el papá de David? A ver, ¿te la sabes esa? ¿Cómo se llamaba el papá de David? El de la Biblia, ¿eh? No David Alfonso. ¿Cómo se llama el papá de David? A ver, ya, esa es la última, a ver si alguien me la responde. Bien, Keiter. Isaí, acuérdate, Isaí. Isaí. Muy bien, así se llamaba el papá de David. Isaí. Padre de David. Muy bien. Bueno, Dios me los bendiga y nos estamos viendo, como ya les dije, el día lunes ya seguimos con nuestras transmisiones. El domingo, 10:30, sin falta, nuestra prédica de día domingo, acuérdense, ¿ya? De día domingo. Muy bien, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Nos estamos viendo y sin buscar la Biblia, díganme el hermano mayor de David y eso se los dejo ahí. El hermano, sí, vamos al parque el día domingo, acuérdense. Les hacemos la invitación para que nos acompañen los que están acá al parque. Bueno, Dios los bendiga y busquen ahí cómo se llamaba el hermano mayor de David. Ya. Chao, chao, nos vemos. El hermano mayor de David, acuérdate.
Ese tema es muy importante y lo vamos a estar viendo. Ya, Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Shalom, shalom.